Estás viendo Evolution Magazine. Bien, amigos, estamos de vuelta. Así es, como todos los martes, Salud al Día. Nos acompaña, ya ustedes la conocen que ha estado acá con nosotros, la doctora Karen Paredes, ella es internista, reumatólogo, y vamos a hablar acerca del lupus, como dije en la parte anterior, una enfermedad que muy pocas personas han escuchado, que muy pocas personas conocen, hasta que nos toca la puerta por algún familiar o amigo y decimos, ¿y de qué trata? Vamos a hablar con la doctora Karen al respecto. Bienvenida nuevamente, qué placer. Muchísimas gracias, Ingrid, nuevamente por la invitación a tu programa y sin duda, como lo has referido, es una enfermedad bastante compleja y que hoy en día aún existe mucho desconocimiento y es por ello que es importante hablar el día de hoy acerca de esta enfermedad y darle visibilidad, que es Totalmente, lo más importante. Además agradecida que haya sacado tiempo de su agenda, que sé que es bastante complicada para compartir esta información. Vamos a comenzar para que las personas sepan qué es el lupus. Bueno, antes de hablar o definir qué es el lupus, es importante aclarar un concepto que es el de autoinmunidad. En condiciones normales, nuestro sistema inmunológico está diseñado para reconocer lo extraño y atacarlo, como virus, bacterias, hongos, parásitos. Pero ¿qué es lo que sucede en las enfermedades autoinmunes? Nuestro sistema inmunológico reconoce nuestras propias células como extrañas y las ataca. Y es aquí este término tan importante porque el lupus es una enfermedad autoinmune, crónica y multisistémica con una variabilidad clínica increíble que puede ir desde síntomas muy leves como artritis, lesiones de piel, síntomas inespecíficos como fatiga, fiebre, pérdida de peso, hasta síntomas muy severos con compromiso de órganos dianas como riñón, cerebro, incrementando en estos últimos las tasas de mortalidad en estos pacientes. Hasta que no se escucha, no nos toca de cerca esta enfermedad, doctora, no se sabe lo compleja que podría ser, porque Totalmente. además que no es algo que se escucha comúnmente, como que bueno, somos hipertensos, o bueno, Claro. más complejo como un cáncer. Esto es una enfermedad que muchas personas no tienen idea de qué va. ¿De dónde proviene? ¿De qué personas pueden tener lupus? Tengo entendido que es más mujeres que hombres, de 1 de 10 ataca más a mujeres que hombres. ¿Esto es hereditario? Efectivamente, es una enfermedad que es más prevalente en mujeres en etapas o en edad reproductiva, es decir, entre los 15 y los 40 años de edad. Y algo muy importante que acotar es precisamente la heredabilidad. Esta no es una enfermedad que se hereda, más bien hablamos de una predisposición genética. Es decir, si yo tengo una mamá con lupus, yo genéticamente soy una persona susceptible de padecer la enfermedad y van a existir una serie de factores exógenos o ambientales que van, como quien dice, activar ese gen y por ende desencadenar la enfermedad. Pero no es una enfermedad que se hereda, ¿por qué? Porque si yo tengo una mamá con lupus, puede que todos mis hijos tengan lupus u otra condición autoinmune, puede que ninguno lo tenga o puede que uno sí y otros no. ¿Okay? De hecho, conozco un caso muy cercano, una prima con lupus, y de todo el árbol genealógico hasta ahora no hay ninguno que haya tenido lupus, entonces por supuesto llama la atención. Hablemos de síntomas, porque va desde como lo más suave hasta lo más complejo. ¿Cuáles son los síntomas comunes para prender las alertas de que hay una señal de lupus? Precisamente, y como comenté previamente, esta es una enfermedad bastante heterogénea desde el punto de vista clínico. Y lo otro es que es una enfermedad multisistémica, es decir, puede haber compromiso a nivel de piel, principalmente lo que llamamos lupus cutáneo, ¿okay? Existen otras alteraciones inespecíficas como el eritema malar, úlceras orales, alopecia no cicatrizal, entre otros, y puede haber también compromiso desde el punto de vista musculoesquelético como artritis o sencillamente dolor articular, compromiso renal, neurológico, pulmonar e incluso alteraciones hematológicas y neurológicas, entre muchas otras, porque la verdad lo que caracteriza y lo que hace tan complejo el lupus es que puede comprometer cualquier órgano, desde los más frecuentes hasta casos muy inespecíficos. O sea que ahí se va pasando como de especialista en especialista hasta que van a dar... Exactamente.
De hecho, algo complejo del lupus es precisamente de que muchos pacientes pasan años sin diagnóstico, yendo de un médico a otro, y es posteriormente a los años cuando se puede realizar el diagnóstico, por la variabilidad clínica y porque esta es una enfermedad que es considerada también la gran simuladora. Pueden simular enfermedades infecciosas, oncohematológicas, otros tipos de enfermedades reumáticas, entre otros. ¿Cuál es el examen apropiado para saber si se tiene lupus? Bueno, no existe, y eso es lo otro que lo hace precisamente bastante complejo, que no hay ni un síntoma ni tampoco existe hallazgos de laboratorios específicos o patognomónicos de la enfermedad. Y es por ello que para el diagnóstico nosotros hablamos no de criterios de clasificación, sino más bien una suma de los síntomas en conjunto con los hallazgos de laboratorio para establecer el diagnóstico del lupus. Sí existen algunos estudios de laboratorios que son bastante específicos. Hay otros incluso hasta más sensibles, dentro de ellos está el anticuerpo antinuclear, el anti-DNA de doble cadena, el anti-SMID, los anticuerpos antifosfolípido, el complemento, entre muchos otros. Pero realmente el diagnóstico de la enfermedad va a estar dado por la suma de las manifestaciones clínicas y una correcta interpretación de los hallazgos de laboratorios o incluso estudios histológicos. Ahora, fíjese, doctora, que cuando uno busca información de lupus en internet, llama poderosamente la atención que, por ejemplo, sale esta cantante Selena Gómez. Exacto. Mira, ¿Qué tiene? Brenda me dice, ajá, ella. Selena Gómez es la primera que sale, obviamente por ser una artista, el tema de estas rosáceas en la piel. ¿El lupus va por niveles? O sea, si hay un nivel de que sea muy bajo y a medida de donde se empiezan a comprometer los demás órganos y empieza a complicarse la enfermedad, donde puede quedar, por ejemplo, Selena, porque no ha dado manifestación, por lo menos públicamente, de que sea algo más allá de unas rosáceas en la piel. ¿Va por niveles? No, realmente no va por niveles, sino, para aclarar, ningún lupus es igual. Ningún paciente es igual, todo va a depender del tipo y la severidad en la cual se manifiesta la enfermedad. Hay pacientes donde pueden, como comenté, presentar síntomas leves y hay otros que van a debutar con enfermedades con compromiso de órganos diana. Eso puede ser en la primera etapa, en la segunda, tercera, sí, es indistinto. Sin embargo, exacto, existen factores de riesgo a desarrollar incluso formas más severas de la enfermedad. Por ejemplo, se ha descrito el sexo masculino, las formas juveniles de la enfermedad, también se ha descrito la raza, donde es más frecuente en razas negras, afroamericanos, afrocaribeños, e incluso se han descrito factores genéticos que te hacen más susceptible de padecer formas más severas de la enfermedad. Una de las cosas que llama la atención es los tratamientos, y me voy a adelantar yo sé que estamos terminando este bloque, el tratamiento. Este tratamiento hoy en día, y voy a empezar con esta pregunta bien delicada, ¿se consigue en Venezuela? Porque habló por mi prima de que se lo mandan de España. ¿Hoy en día hay tratamiento acá en Venezuela para el lupus? Depende del tipo de tratamiento. Si nos vamos por lo más sensible o el estándar de atención, desde el punto de vista farmacológico, podemos contar con muchos fármacos aquí en el país. Sin embargo, no siempre es regular la adquisición de estos fármacos, pero algunos podemos adquirir, o los más importantes, en las farmacias de alto costo, también en farmacias adicionales, pero sí podemos conseguir gran parte. Sin embargo, ya dependiendo del tipo de tratamiento, sobre todo los de última línea, lamentablemente no contamos con ellos y son súper costosos. Súper costoso. En la próxima parte vamos a hablar acerca de esa calidad de vida que puede tener un paciente con lupus, qué tan normal se puede llevar. De hecho, entre muchas de las preguntas que recibimos a través del Instagram, que montamos esta sección de preguntas para todas las semanas para nuestros especialistas, estaba de esa calidad de vida, porque hay muchos pacientes que entonces no pueden estar sometidos a estrés, que no puedo tomar mucho sol. Ya vamos a hablar de eso en la próxima parte con la doctora Karen Paredes, reumatóloga, hablando acerca del lupus, así que no se retire. Ya regresa Evolution Magazine.